¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza Mirada Financiera con cifras del Producto Interno Bruto que durante el segundo trimestre se expandió un 4,1% en línea con lo esperado. En su informe, el Banco Central detalló que la expansión del Producto Interno Bruto fue liderada por los sectores comercio y minería. En contraste, se contrajeron en este periodo las actividades de pesca, restaurantes y hoteles. Profundizamos el análisis de esta cifra con Antonio Moncado, economista y analista de estudios BCI. ¿Cómo estás, Antonio? Bienvenido. Bien, Paulina. Vamos a ver este análisis que tiene varios elementos. El primero de ellos tiene que ver con esta reestimación del PIB del primer trimestre, que lo aumentaron un 4,5%. ¿Son buenas noticias o no? Hay un sesgo, si uno revisa las cifras, de algo de expansión o por lo menos una reestimación en las cifras. Tuvimos un 4,5% en el primer trimestre, veníamos de una cifra que venía en el mes de marzo de un 4,1% y en el segundo trimestre mostramos una expansión de tan solo un 4,1% en el segundo trimestre. Ahora, estas no son muy buenas noticias las que entrega este reporte, particularmente porque vienen a afirmar un escenario de desaceleración económica que ya estaba bien analizado por el mercado y que esperaba esta confirmación en este reporte. Si nosotros comenzamos a analizar los componentes, por ejemplo, tenemos la demanda interna, que creció un 4,5%, pero bajó la serie con ajuste estacional en un 0,5%. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que el consumo está hacia la línea más desacelerándose? Hay varios componentes y uno puede desagregar la cifra de demanda interna en muchas partes y concluir en función de cada una de esas desagregaciones. Por ejemplo, hubo una reducción en la demanda interna en términos desestacionalizados, básicamente y sustentada por el cambio de la variación de existencias. ¿Qué significa eso? Eso es el volumen de producción que las empresas acumulan para posteriormente ejecutar su venta al mercado. Era un sentimiento que venía rondando en el empresariado hace bastante tiempo y una incomodidad respecto a los niveles de existencia que se habían dado con anterioridad. Eso por una parte. Y por otro lado, una aceleración leve, pero una aceleración en el ámbito de la inversión. Recordemos que el primer trimestre estuvo bastante mermado con un retroceso muy importante en la inversión, particularmente en el sector minero, casi de un menos 5%, que el segundo trimestre con este último reporte muestra una aceleración marginal y leve en ese ámbito. ¿Qué pasa con el consumo? ¿Hay una diferencia entre bienes durables y bienes no durables? Así es, hay resultados bastante mixtos en términos de consumo. Tenemos una leve aceleración en bienes no durables y también en servicios. Los bienes durables, es decir, automóviles o refrigeradores, muestran un mayor dinamismo respecto al primer trimestre. Este sesgo podría estar implementando o podría estar mostrando una mayor aceleración en ciertos sectores del consumo, que podría ser favorable también para la economía chilena. Hablemos también de lo que pasa con la estimación del déficit de la cuenta corriente, un ítem fundamental, y el mercado esperaba que fuera mayor este abultamiento. La verdad que podrían ser buenas noticias. Hay buenas noticias, el mercado estaba esperando con ansia esta cifra, básicamente porque después de la lectura del último comunicado de la reunión de política monetaria, uno podía desprender que la decisión de la mantención en la tasa de política se sostenía sobre una preocupación en este ámbito, en el déficit de cuenta corriente, tema que ha sido preocupación constante para los consejeros. Tuvimos un déficit de cuenta corriente el segundo trimestre un 2,4% y acumulamos año contra año un déficit de tan solo un 4%. Digo solo porque el mercado esperaba que esta cifra fuera aún mayor, haciendo concreción de los temores del Consejo del Banco Central para no recortar la tasa. Ahora, con este dato de déficit de cuenta corriente, esos temores se alejan y hace mucho más probable la intervención del Banco Central en términos de... Comience un recorte de tasas de 25 puntos base ya en septiembre, en octubre. Esa es la lectura que ustedes hacen. Así es. Se hace mucho más inminente que el Banco Central se pronuncie respecto a un recorte. Ahora tenemos para septiembre la entrega del informe de política y podría traernos novedades. Vamos a estar pendientes de lo que pasa con respecto a ese análisis de Antonio Millán. Gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Gracias a ti, Paulina. Finaliza así Mirada Financiera. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta otra oportunidad.